emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. Hoy vamos a hablar de algunos temitas como el agua, la regasificadora, ese tema misterioso que apareció ahora, y alguna cosita más. Podríamos decir que hablaremos de algo así como negocios ocultos, pero bueno, vamos a ver. En estos días, el gobierno publicita el tema de la regasificadora, un proyecto por unos 1.125 millones de dólares que la multinacional Gas de France aparentemente invertirá en el país y que recuperará, como siempre, en poco tiempo, acentuando nuestra dependencia colonial. Recordemos que así pasó con Bosnia, que recuperó sus inversiones en 3 años. La razón es simplemente que es una inversión extranjera directa ordenada por los organismos financieros internacionales, que se ejecuta por medio del gobierno, el cual permite que se instale en el Uruguay una multinacional, la que hemos llamado ya Gas de France, que hay que recordar que es de triste memoria en este país, porque ya estuvo instalada en Montevideo, pero no cumplió sus contratos, no hizo mantenimientos, no hizo nuevas inversiones que había acordado por contrato y a las que estaba obligada, etcétera. Y en aquellos años los trabajadores lucharon por recuperar esa industria y lograron que esa empresa extranjera se fuera del país. Ahora, la verdad es que no sé qué piensa el PIT-CNT acerca de la presencia de Gas de France en el país, dado que, como lo trataremos de demostrar, parece que la regasificadora es parte de un paquete, de un proyecto neoliberal que la central apoya. Ahora vamos a ver un poco esto más adelante. Las entrevistas a Sendik, presidente de ANCAP, y a Casaravilla, presidente de UTE, dejan en claro que la política energética del país está planificada para servir a las inversiones extranjeras, a las multinacionales. Ellos ya han dicho que así será porque esto implicará que la nación deba de cubrir esas futuras necesidades de esas inversiones generando energía. De modo que serán las necesidades de las inversiones extranjeras las que determinen la matriz energética de la que tanto se habla. ¿Qué hay detrás de todo esto? Por un lado, que ingresarán más de 1.000 millones de dólares en máquinas, en planta industrial y en algo de dinero, por supuesto, que le servirán al dúo de la economía, Astor y Lorenzo, para decir que el PBI, o el Producto Bruto, crece mucho. Pero, por otro lado, vemos que el gobierno habla del cambio de la matriz energética
y que habrán parques eólicos y energía fotovoltaica y energía de biomasa, la de las fatídicas Botnia y Montes del Plata. Y hace casi un año se habló del gas, referido a Argentina y Bolivia, etc. Pero, entre tanto, pasaban otras cosas. ¿Qué cosas pasaban? El 3 de julio del año pasado, la Presidencia de la República recibió una delegación de Samín Ferrús, o sea, de Aratirí, con la presencia del señor Puntigliano, Partido Socialista, Frente Amplio, que está como asalariado ahora al servicio de esa empresa extranjera. Y en la entrevista quedó expuesto que Aratirí necesita, primero, el puerto de aguas profundas, según el plan IRSA del Imperio, y después necesita mucha energía eléctrica, no porque vaya a desarrollar la fase industrial del hierro, nada de eso, pero necesita energía que sea barata y que no falte. Son condiciones de inversión, porque en la explotación primaria que hace de hierro, es decir, solamente la extracción, hay una gran exigencia de consumo energético. Sobre estos costos existen estudios del economista Fernando Echevers, que el gobierno no difunde, que señala la inconveniencia a la que el gobierno entregará esa energía a la empresa extranjera por el costo negociado que existe con ella. Aratirí consumirá 1.600 gigavatios hora año, lo que equivale al 20% del consumo nacional. Este fue un tema de nuestra audición del 15 de abril de este año. Según parece, ya obtuvo el privilegio de que pagará por la electricidad la tercera parte de lo que paga la población y de lo que pagan las empresas nacionales. La diferencia en el presupuesto nacional la paga el pueblo. Uruguay debe darle electricidad a Aratirí y no tiene otro medio para producirla que no sea termoeléctrica, a un costo de $215 el megavatio, o sea que Uruguay subsidia a Aratirí con $200 millones por año. Pero como el petróleo es caro y el resto del parque energético del que tanto se habla, de los molinos y de la fotovoltaica, demora mucho, esto tiene que tener un plazo. Esa empresa multinacional necesita ya seguridad sobre la energía y como el petróleo es caro, entonces ¿qué hace el gobierno? Bueno, trae el gas y esa es la razón de la planta regasificadora negociada rápidamente por alguien que está en Europa seguramente. Y ahí se plantea la planta regasificadora. Tengo derecho a plantear la hipótesis de que ya que se la pasa en Europa, el señor Puntigliano podría tener algo que ver con este negocio, por así decir. Es un buen comerciante el señor Puntigliano. Y de repente hasta conoce al señor Antonelli, también del Partido Socialista y de Frente Amplio, recién ascendido en el Ministerio de Economía por el señor presidente Mujica, sin conocimiento del Partido Socialista, lo que produzca un revuelo con esa declaración desafortunada de la señora Daisy Tourné. ¿O será casualidad? Los políticos que preguntan qué se va a hacer con la enorme cantidad de gas que la población no consume, saben bien, saben todos que será para producir electricidad para Aratirí. Y saben que cuando el señor Sendik, hijo, dice que será para los motores y para el cambio del parque automotor, eso es puro camelo, no hay changa. Para pasar una flota no es changa pasar de una flota automotora de la nafta al gas y sin ninguna experiencia previa. El paquete hace años que está armado. El paquete es Aratirí, puertos de aguas profundas, regasificadora. Pero ¿por qué la planta viene de un país imperialista europeo gracias a los servicios del socialista Puntigliano, según mi hipótesis, cuya actividad conocía y aprobaba sin duda toda la dirección del Frente Amplio? Porque Uruguay tiene una política neoliberal y de oposición a la liberación nacional y de oposición a la integración en la patria grande. Uruguay juega de peón del capital financiero en el Mercosur y en UNASUR, por lo menos hasta donde puede. Por eso no trae el gas ni de Argentina ni de Bolivia. Y además
Hay que apurarse, todo debe estar pronto para el 2015, cuando se supone que Aratirí estará funcionando. Por ahora este tema lo dejaríamos por aquí, pero esto va a traer cola. Hay otro tema que en el fondo es más de lo mismo, el del agua. Ya lo tocamos, por ejemplo, en una audición allá por el 29 de abril de este año, citando el informe de la Facultad de Ciencias del Instituto Clemente Estable de los profesores Ubriot, Piccini y Machín, científicos de esas instituciones. El señor Daniel González, director nacional de la DINAGUA, dijo que no conocía ese estudio. Es obvio que lo mandaron a que se callara la boca. Sin duda, y hoy está bien claro, detrás de las presiones para callarse la boca a todo nivel existe una enorme presión del lobby de los agronegocios. La gente del campo sigue denunciando que encuentra liebre, mulitas, aves muertas y peces muertas en los tajamares. Los productores de ovino de las márgenes del Río Negro denunciaron la muerte de sus animales cuyos tejidos están a estudios en las facultades correspondientes. La población que se aprovisiona del agua de OCE dice que ésta huele mal, que es turbia y que tiene mal gusto. Los trabajadores de OCE denuncian el barro plástico, la deforestación del Monte Criollo, las plantaciones de soja hasta el borde del río Santa Lucía y evitan en lo posible tomar el agua de OCE. El señor Jorge Rux, director general de Medio Ambiente, declara que la mayoría de la contaminación proviene del fósforo y del nitrógeno de los fertilizantes de la soja y que superan los márgenes de seguridad. Agrega que la floración bacteriana tiene ese origen. Señala que otra fuente de contaminación son los basurales, los efluentes sanitarios, industriales y los de los grandes tambos. Y esa denuncia el señor Jorge Rux la hizo hace más de 1 año y medio. Por otro lado, el señor Milton Machado, presidente de OCE, enojado, defiende la potabilidad del agua de OCE y dice que con las 10 medidas que dispuso el gobierno ya alcanzaba, porque eso fue apenas un hecho puntual a pesar de la denuncia que hace el señor Rux. Y dice que OCE trabaja bien, que invirtió $40 millones en 7 años, etcétera, etcétera. El señor Machado parece no advertir que lo que se está señalando es que justamente el mal manejo del medio ambiente superó la capacidad depuradora de OCE. No se critica tanto a OCE, sino al sistema que enferma el agua. Machado habla de agua bruta, la que está en el río, y de agua potable, la de la canilla, y no quiere ver lo que el pueblo le advierte. Posición típica del comportamiento de los intelectuales burócratas procapitalistas que niegan la participación y el control del pueblo. ¿A quién defiende el señor Milton Machado? Luego habló de fuentes difusas de contaminación, pero el gobierno ya no puede ocultar el problema y optó por un plan secundario en el objetivo de no afectar las inversiones extranjeras ni el negocio de la soja como parte de los agronegocios. Planteó a largo plazo, eso sí, a largo plazo y con mucha propaganda, 10 medidas sobre factores secundarios de la contaminación, quizá alguno de ellos más importante que otro. Propuso control de los grandes tambos con plazos diferentes según tengan más o menos de 500 vacas en ordeña, y el control de efluentes sanitarios e industriales. Está muy claro que existe un acuerdo político entre los partidos de la oligarquía, entre los partidos tradicionales, el Partido Independiente y el Frente Amplio, y que se dispuso indirectamente que sea el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el que controle la contaminación sojera, porque dicen que ese ministerio lo hará a partir de su plan de suelos y de agua. El Ministerio de Ganadería, entonces, en nombre del negocio de la soja y otros granos, se adueña del control de la potabilidad del agua que utiliza el 60% de la población del país en un hipotético plan que se irá a implementar para las calendras griegas sobre el suelo, el manejo de suelos y del agua. Y atención, porque el problema se repite en muchos otros puntos del país
y quizá ya esté presente aquí en Florida. Como vemos, igual que con Aratirí, el gobierno protege las inversiones extranjeras a cualquier costo. Y finalmente, como frutilla de la torta, la prensa del gobierno mostró la apertura del Congreso del Zunca, hecho en el Paraninfo de la universidad, con presencia de la dirección del Frente Amplio, de los senadores, diputados, dirección del PIT-CNT, autoridades universitarias y el señor presidente de la República, don José Mujica, haciendo su discurso. Había, obviamente, presencia empresarial. Y dejando de lado el significado político e ideológico del acto en el que se expresa un gran acuerdo, del que señalamos específicamente el viraje de la central y la actitud de la universidad, veremos brevemente algo del discurso de Mujica. El señor presidente elogió que en Montes del Plata hubieran obreros polacos, rusos, turcos, etcétera, como queriendo decir: somos flor de país, no rechazamos a nadie. Claro que no rechazamos a nadie, señor Mujica, como tampoco otros países y obreros no nos rechazaron a los orientales que debieron emigrar a ganarse el pan que se les negaba en su país, y usted sabe por qué. Su discurso, señor Mujica, es perverso e hipócrita, porque oculta que esos obreros no eligieron libremente venir a trabajar a Uruguay, sino que los expulsó de sus propios países y hogares el mismo capitalismo neoliberal que usted y su gobierno defienden aquí. De ese acto, el otro aspecto que señalo es el retroceso político e ideológico, tanto del orden docente como de egresados de la Universidad de la República, de cuyas filas se nutren los partidos políticos de filosofía neoliberal, las empresas, el gobierno y los ministerios, por no decir también el Parlamento. Brillan por su escasez casi absoluta los universitarios de otrora, que dieron brillo intelectual al Parlamento, por ejemplo, y sobre todo aquellos que unieron sus vidas a los intereses del pueblo, como Vivian Trías, el doctor Enrique Erros, la doctora Alba Roballo, el doctor Mario Casinoni, el doctor Crotollini, el doctor Sartú, el escribano Miranda, el doctor Alvariza, el doctor Bernardo Beresbundo Peralta, el doctor Liberov, en fin, tantos y tantas. La universidad perdió el espíritu revolucionario iniciado en Córdoba del 18. Su actividad abandona intencionalmente su relación con el pueblo en la lucha por la liberación nacional, como antes lo hiciera, y opta ahora por el proyecto neoliberal. Por eso ese acto del Zunca no tiene nada del contenido de los 60, cuando a los universitarios jóvenes entonces nos unía la consigna aquella: obreros y estudiantes unidos y adelante, y estábamos realmente unidos en la calle y en la lucha. Hasta la próxima. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.